Gomorrah. This is Canada. Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Oramos hoy al Padre Celestial para que la verdad entre a los corazones de las personas, porque la verdad transforma el odio en amor. Aquel que conoce la verdad ama inclusive hasta a sus enemigos, y el que practica la mentira odia inclusive hasta sus propios familiares. Y ojalá, amigos, que las personas no practicaran la mentira. En el nombre de Jesús, amén. Amigos míos, el otro día estaba mirando un video de este señor que ocasionalmente sale a predicar en las calles, y quedé impresionado porque mientras él predicaba en una calle de la ciudad de Victoria, en Canadá, el predicador fue acosado y perseguido por una pandilla de sodomitas de esa ciudad. Y amigos, no hablamos de una o dos personas, hablamos de una tremenda cantidad de gente persiguiéndolo por todas las calles de esa ciudad, nada más porque se paró a hablar de Jesús en plena calle. Y por eso, aunque bueno, de seguro este señor no conoce la verdad como nosotros la conocemos, tal vez él pertenezca a la iglesia evangélica nominal, pero igual el concepto es el mismo. El caso es que él fue a predicar sobre Jesús y finalmente fue perseguido por una cantidad de personas que practican la sodomía. Por lo que si aún hay alguna duda de que Jesús está por llegar, al ver esto, amigos, realmente no sé si pueda quedar alguna duda adicional, porque, amigos, esto es prueba clarísima de que Jesús está por venir muy pronto.
Es decir, literalmente estamos viendo que el mundo se ha convertido en una gran Sodoma y Gomorra. Inclusive, para que esta cantidad de personas no le hicieran daño a este predicador, la policía tuvo que intervenir para interponerse entre todos estos sodomitas y el predicador. Increíble. Por lo cual, amigos, está cercano el día en que sabemos que ni siquiera la policía va a resguardar al predicador de la palabra de Dios, sino que por el contrario, lo van a meter preso por supuestamente estar incitando al odio, como ya escuchamos por ahí. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar el mundo, amigos? ¿Algunas personas esperan que el mundo caiga todavía aún más bajo? No, amigos. Recordemos que en los tiempos de Sodoma y Gomorra ya estaban todas las leyes invertidas. Si a alguien le robaban en su tienda, el juez terminaba condenando a la víctima por haberse dejado robar. Esa era, amigos, una de las señales más claras de lo que ocurría en Sodoma y Gomorra. No había justicia, y es lo que se vive hoy en el mundo. Recordemos lo que profetiza el profeta Isaías en Isaías capítulo 5 versículo 20. Hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Así está el mundo hoy en día. Las leyes no persiguen al criminal, sino que persiguen al justo. Los narcotraficantes andan libres por las calles. Inclusive ahora están felices porque tienen que esconder sus rostros tras esas mascarillas. Mientras tanto, las personas trabajadoras son condenadas porque un día no se pusieron la mascarilla. Es tremendo. Todo esto es prueba de que el mundo se está convirtiendo en una gran Sodoma y Gomorra. Recordemos que asimismo Lot y los 2 ángeles que fueron enviados por Jesús fueron perseguidos también por una pandilla de sodomitas. Y si, amigos, si esto de Sodoma y Gomorra fuera una historia fantasiosa, un invento de la religión, ¿verdad? Como dicen algunos, un cuento folclórico, ¿cómo es posible que la misma exacta crisis la estamos viendo repetirse ante nuestros propios ojos? Es decir, casi 5,000 años después, vemos de nuevo la misma crisis, el mismo evento repetirse. Un hombre predicando el evangelio de Dios que luego es perseguido por una avanzada sodomita, y de nuevo unos ángeles en forma de policías logran detenerlos para que no le hagan nada a este predicador. Es decir, ¿qué más queremos, amigos? Hay que estar ciego para no darse cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Recordemos que en libros mitológicos como la Odisea había monstruos, y todos sabemos que la Odisea es un libro fantasioso, ¿verdad? Pero supongamos que uno de esos monstruos, como el Cíclope o ese dragón de 6 cabezas llamado Escilo, de repente lo viéramos caminando por las calles de nuestra ciudad. Por supuesto, es algo que jamás va a pasar, porque la Ilíada y la Odisea son libros mitológicos, es fantasía. Pero la Biblia, amigos, cada día nos da prueba de que las historias escritas en el Antiguo Testamento de repente se transforman en nuestra realidad. Y vemos hoy que estamos viviendo en esa realidad de Sodoma y Gomorra a nivel global, sea la ciudad que sea, en donde sea que tú estés, hablen el idioma que sea, ahí hay una Sodoma y una Gomorra. Muchas personas inclusive dan una apariencia, ¿no?, de ser personas de bien, vestidos como hombres o como mujeres, pero en su mente esconden los pensamientos hipócritamente de lo que verdaderamente son. Y dada la oportunidad, ellos van a actuar igual que los sodomitas, amigos. Así que hoy vemos, igual que lo que le ocurrió a Lot, a un hombre que es perseguido por las calles de una ciudad llamada Victoria de Canadá,
que en realidad debería llamarse Sodoma, amigos. Y es que este señor es perseguido en el video como por 10 calles. Es una cosa tremenda. Y es una señal clara, amigos. Estamos en los últimos tiempos. Recordemos también que inclusive si nosotros fuéramos a predicar en las calles de las ciudades de hoy en día, no solo nos perseguirían los sodomitas, sino que también los fundamentalistas religiosos, los cuales viven apegados a sus dogmas religiosos, a sus imágenes, esos también nos perseguirían a nosotros. O sea que para nosotros sería muchísimo peor. En el momento en que nosotros empezáramos a hablar de que las estatuas y las imágenes no se pueden adorar porque es idolatría, en ese momento vamos a ver que también las personas aparentemente de bien, supuestos cristianos, también nos perseguirían, amigos. En el momento que tú hagas ver que los dogmas religiosos que se profesan hoy en día son falsos y no tienen base bíblica, vamos a ver a estos cristianos fundamentalistas y radicales creyendo en un falso evangelio llenarse de furia, de ira. Ya hemos expuesto el caso de este sacerdote Luis Toro, el cual ya está instigando a las masas a creer que cuando alguien les está explicando la Biblia, en realidad los está atacando, amigos. Entonces, ¿hasta dónde más va a llegar esto? Es decir, que si yo empiezo a explicarle a alguien el segundo mandamiento que dice no te harás imágenes ni estatuas, eso es un ataque contra la Iglesia Católica. Entonces, ellos mismos están sellando su propia condenación. Es tremendo. Y amigos, no subestimemos estas cosas. Un sacerdote católico desde un púlpito ha instigado guerras de todo tipo, genocidios, persecuciones. Es una cuestión que no alcanzamos a imaginar. Entonces, cuando la verdadera palabra de Dios es rechazada de tajo por el mundo entero, no solo por las personas ateas, sino por la misma iglesia cristiana, ¿qué es lo que viene para este mundo, amigos? Por esto nosotros, aún si vamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que ser prudentes y no actuar como ese pastor en Canadá. Recordemos cómo Jesús nos indica que debemos predicar en Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así debemos ser nosotros que tenemos la verdad. Debemos ser prudentes para que nuestras palabras no sean tergiversadas, porque aún los jueces de Sodoma y Gomorra, amigos, van a usar nuestras palabras para tergiversar todo lo que queremos decir o queremos expresar. Sin embargo, eso no quiere decir que no podemos exponer el engaño que hay en este mundo, el engaño que hay con la falsa iglesia cristiana, que en realidad no es más que parte del sistema de Sodoma y Gomorra, amigos. Es lamentable. Amigos, hace 3 días nada más salió la noticia del Papa Francisco que le dice a una madre de un niño LGTB, abro comillas, Dios ama a todos los seres humanos, plop. Wow, amigos. Ahora, esta verdad a medias es como una mentira, porque es cierto a medias que Dios ama a todos los seres humanos, pero le faltó decir al Papa que Dios odia el pecado. Esa es la verdad completa. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amigos, Dios y su Hijo Jesús, aunque aman a la humanidad, aborrecen la iniquidad y la maldad. Si el impío no se arrepiente, no va a entrar en el cielo y va a morir eternamente cuando sea lanzado al lago de fuego, porque el infierno, como lugar de tortura eterna de almas perdidas, es un invento de la religión. El infierno no es tu segunda oportunidad, el infierno no existe.
Lo único que existe es cuando los pecadores mueran para siempre en el lago de fuego y para siempre dejen de ser. Ese es el tormento eterno de un Dios justo y que aborrece la maldad y la tortura. Amigos, leamos en Deuteronomio capítulo 25 versículo 16, porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que hace esto, cualquiera que hace injusticia. Pero aún, amigos, esto tiene un trasfondo siniestro que nosotros no alcanzamos a imaginar. Vamos a entender algo. Cuando tu líder religioso te explica o te enseña que tú puedes pecar libremente, cuando te enseña una doctrina falsa que te incita al pecado, o ya sea porque te dice que estás bajo la gracia y que ahora por eso puedes violar la ley, o que ahora estás bajo la ley espiritual y que estás por encima de la ley, o que ahora estás en la ley del amor y que todo es amor, y eso, amigos, te hace violar la ley. Lo que está haciendo es el líder religioso, es separándote de tu Dios que te protege, amigos. Leamos en Proverbios capítulo 28 versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable. Es decir, se necesita que esto sea más claro. Lo que sucede cuando tú empiezas a pisotear la ley de Dios es que literalmente Dios no va a escuchar tus oraciones. Por lo cual el mundo te dice, oh, dale, no pasa nada. Pisotea la ley de Dios. Recuerda que fue clavada en el madero. Oh, eso era la antigua ley, es el viejo pacto. Ahora somos el pueblo de Dios y por eso nosotros podemos pisotear su ley. Y resulta que quien te dice eso es la misma iglesia cristiana. Entonces, ¿acaso nuestro Señor Dios necesita que este mundo dure mucho tiempo más si sus propios pastores y predicadores y curas pervierten su evangelio? No, amigos, no, hasta aquí llegó esto. Entonces, recordemos que cuando tu oración se hace abominable al Padre, ¿qué pasa? Pues Dios no escucha tu oración y finalmente vas a morir para siempre. Hoy en día, muchas personas consideran que son bendecidas porque tienen de alguna manera un nivel de vida agradable. Algunos tienen riquezas, otros tienen un vehículo, otros tienen un televisor de 80 pulgadas, en fin, de alguna manera se consideran que viven cómodamente. Y si lo comparamos con personas de hace 200 años, pueden las personas de hoy ser vistas como ricas, aunque no sean ricas. Algunos piensan que ese estatus en donde tú eres un profesional respetado, aunque tú tal vez no seas multimillonario, son cosas que te demuestran que Dios te ha bendecido, aun y cuando tú no has guardado la ley, ¿verdad? Muchas personas creen que están bendecidas por Dios aun y cuando nunca han guardado la ley. Pero amigos, recordemos que esto hace parte de una trampa del demonio. Leamos en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amigos, nosotros podemos tener la sensación de que Dios nos bendice de alguna manera. Hemos comprado algún vehículo o hemos comprado ropa o una casa. Y de alguna manera sentimos que tenemos cierta riqueza. No se trata de ser millonario, pero aún tú tienes algo, tienes algunas propiedades y puedes pensar que eso es bendición de Dios cuando la Biblia te dice que eso, amigos, si tú lo has conseguido mientras has violado la ley de Dios, es un engaño del demonio para hacerte creer que todo está bien y que nada ha pasado. Por esto es que vemos, amigos, que el demonio ha usado el evangelio de la prosperidad por más de 60 años y
Ha habido una lluvia de dinero en el mundo, lo que los economistas llaman expansión económica, donde los bancos hacen cientos de créditos, cualquiera que necesite un crédito va y lo pide, puedes comprarte tu casa, tu carro, todo a crédito, el Estado te entrega subsidios. Todo esto es para darte esta falsa sensación de que este evangelio de la prosperidad viene de Dios, cuando en realidad viene del demonio, porque Dios te dice, si tú violas la ley, Él no va a escuchar tu oración. A menos que tú te arrepientas, Dios no te va a salvar y vas a recibir la marca de la bestia. Es lo que dice la Biblia. Por eso entendamos lo que ocurre en el mundo. Si tú quieres salvarte, tienes que entender la total seriedad de guardar la ley de Dios. Porque sólo así Dios podrá enderezar lo que está torcido en tu vida. Ahora, Dios sí puede aceptar la oración del pecador que se arrepiente, ¿verdad? Aquella persona que se da cuenta que ha estado violando la ley y dice, Señor, me arrepiento y ya no voy a violar la ley. Claro que Dios ahí sí va a escuchar tu oración, porque tienes al Hijo que intercede por ti. Y sin embargo, aquella persona que no se quiere arrepentir y que ora al Padre sin querer dejar de pecar, esa persona no la escucha el Padre, amigos, porque Jesús no es mediador de los impíos. Recordemos lo que escribió el profeta Job en Job capítulo 10 versículo 14. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Amigos, la Biblia es muy clara cuando dice que la paga por el pecado es la muerte, inclusive si ese pecado se ha cometido bajo engaño. Es decir, aun si tú has sido engañado por las religiones pseudocristianas o aun por la falsa ciencia y eso te ha llevado al pecado, aún eres culpable de ese pecado. Amigos, así es. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Más claro no puede ser. Aquellos que han pecado, pero no conocían o nunca conocieron la ley, no serán ni siquiera juzgados por la ley, sino que morirán. Morirán, amigos, porque la paga del pecado es la muerte. Pecaron por fuera de la ley y morirán por fuera de la ley. Ahora, podemos creer que cuando el apóstol Pablo dice que los que pecaron sin ley perecerán, se estaba refiriendo a que esos no morirían, sino que vivirían eternamente, cuando él mismo está diciendo que perecerán. Porque es que hasta ese punto hemos llegado en este mundo. Todo lo tenemos invertido. Cuando vemos muerte, leemos vida. Cuando vemos vida, leemos muerte. Esto es de locos, amigos. Cuando el apóstol Pablo dice que morirán, es porque morirán, ¿ok? No es porque vivirán. Entonces, cuando dice obedezcan la ley, la gente lee, ya no estamos bajo la ley, plop. El que sin ley peca, sin ley muere. Y eso quiere decir que muere para siempre. Por otro lado, estarán los que sí pecaron bajo la ley. Esos también serán juzgados bajo la ley. El que pecó y es juzgado según la ley, ¿cómo va a ser juzgado, amigos? Para entender eso, nada más miremos lo que le ocurrió a Jesús. En la vida de Jesús podemos entender lo que ocurre. Él, aunque no pecó, estaba bajo la ley. Él fue contado como pecador, aun y cuando no pecó, pero fue juzgado como pecador y recibió la condena de la cual la ley dice que debe recibir todo pecador, es decir, la muerte, amigos. Los mismos fariseos lo dijeron en Juan capítulo 19, versículo 7. Los judíos les respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces, amigos, aunque Jesús no pecó, recibió el castigo de la ley, que es la muerte. Y luego, como no pecó, fue resucitado, vivió. Pero el que peca, muere, y luego muere para siempre cuando es lanzado al lago de fuego. El que conoce la ley siempre va a ser juzgado según la ley.
el que pecó bajo la ley recibirá el mismo castigo que recibió Jesús. Él, aunque no pecó, fue juzgado bajo la ley. Luego los que sí pecaron serán juzgados bajo la ley. Entonces, amigos, nosotros conocemos la ley y vamos a ser juzgados bajo la ley, con la diferencia de que nos hemos arrepentido y gracias a Jesús, entonces los pecados pasados pues no serán tenidos en cuenta. Y el veredicto, según la ley, que es que el que peca debe morir, pues no caerá sobre nosotros. A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, porque no estamos recibiendo el castigo de la ley, que dice el pecador debe morir, sino que estamos bajo la gracia de Cristo. Es decir, que a pesar de que pecamos, pues gracias a Jesús podemos arrepentirnos y luego nuestros pecados pasados no son tenidos en cuenta, sino que son perdonados. Y entonces, a pesar de que somos juzgados según la ley, pues no recibimos el veredicto, el castigo que dice la ley. Es decir, es como si tú leyeras el Código Penal de tu país, el cual dice que el que roba debe ser castigado a 5 años de cárcel. Y tú eres llevado a donde el juez, y el juez dice, sí robó, pero no eres condenado a los 5 años de cárcel. Es lo mismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque te arrepentiste. En este caso sucede así gracias a Jesús. Entonces, ¿qué pasa si tú, una vez eximido del castigo de haber pecado bajo la ley, de nuevo vuelves y pecas? De esto habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero mira que esta gente cabeza dura, cuanto más versículos les sacas, eso es por el gusto, amigos. Cuando está clarísimo que cuando se dice que no estamos bajo la ley, nos está diciendo que desde el momento en que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si se nos ocurre volver a pecar, de nuevo nos metemos bajo la ley. Y la ley que dice que el pecador debe morir, es decir, de nuevo caemos bajo pena de muerte. Así que, amigos, esta ley ceremonial de la cual habla el apóstol Pablo, habla de una ley en donde el Cordero, que representa a Jesús, debe morir. Y ahora, amigos, el turno nos toca a nosotros. Por esto finalmente tenemos que arrepentirnos, porque ya mataron muchos corderos en la ley ceremonial, ya Jesús también murió. Y ahora, amigos, nos toca el juicio a nosotros. Hemos llegado al juicio final, amigos. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que cuando tu líder religioso te dice, dale, viola los preceptos de la ley, dale tranquilo que estamos bajo la gracia, amigos, sabemos que en realidad te están dando una sentencia de muerte. Porque después de que tú estabas libertado de la ley del pecado, la cual decía que el pecador debe morir, ahora de nuevo te vuelves a la ley del pecado. Entonces nosotros hoy en día tenemos en nuestro amado Jesús un intercesor que permite que olvidemos todos esos pecados cometidos en el pasado. Es increíble, ¿no? Y sin embargo muchas personas desprecian esto, cuando esa labor de intercesión de Jesús evita que nos caiga todo el peso de la ley. Es decir, no estamos bajo la ley, porque los pecados han sido olvidados, amigos. El juez abrió los libros, como dice la profecía de Daniel, empezó a revisar caso por caso y cada pecado que tú hiciste en tu vida, y vamos a suponer que vio que tú eras sodomita, por ejemplo, pero te arrepentiste, y gracias a la sangre de Jesús ese pecado es borrado del libro donde estaba registrado tu pecado. Pero luego tú escuchas al Papa Francisco que dice, Dios ama a todos los seres humanos, aun y cuando son gays. Sigue con tu pecado, dale tranquilo.
Plop, pues de nuevo has pecado y ahora estás bajo la ley y ahora vas a ser juzgado según la ley. ¿Y qué dice la ley? Que el pecador debe morir, amigos. Tremendo. Así que muchos se preguntan, ¿cuánto falta para que Jesús llegue? Bueno, yo no quisiera que el mundo se acabara, porque, como alguien decía, el día del Señor es horrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es verdad. Pero, amigos, ¿cuánto más puede durar esta situación? Cuando resulta que son las mismas supuestas iglesias pseudo-cristianas las que, en vez de condenar el pecado, lo promueven, amigos. Recontra mega plop. Ahora, miremos lo que han puesto en Nueva York, un reloj con una cuenta regresiva, diciendo que a este mundo solo le quedan algo así como 7 años, amigos, y que si no hacemos algo, todos en el lapso de 7 años moriremos. El cambio climático acabará con nuestro mundo. ¡Wow, amigos! Es decir, si los poderes mundiales han puesto esta cuenta regresiva, que se deja, amigos, para lo que nosotros creemos. Recordemos cómo ya yo les había hecho un video donde les probé que Jesús debía venir antes del año 2031, y esos son 11 años. Pero también les dije, ojo, que los días serían acortados y que su venida será antes del año 2031. Oh, no, Ecusatón, ¿pero cuándo? Nadie lo sabe, pero sabemos que debe ser antes. Pero ahora, amigos, de repente vemos este reloj en Nueva York diciendo que el mundo solo tiene 7 años. El reloj está en cuenta regresiva. Amigos, no nos dejemos engañar, amigos, que esto no tiene nada de cristiano. Esto, amigos, es algo bastante pervertido, que tiene mucho que ver con una película de Justin Timberlake que se llama El precio del mañana, donde cada persona llevaba en su brazo derecho un reloj con una cuenta regresiva, y en ese reloj estaba el tiempo de vida que tenían. Mientras lo que ocurría en la película era que los pobres siempre andaban con poco tiempo de vida. Tenían que trabajar duramente para recargar horas de vida, con duros trabajos. Pero por otro lado, los ricos tenían cientos de años de vida ilimitados. En la vida real, entonces, amigos, lo que vemos en este reloj es en realidad recursos. Esto es lo que significan esos 7 años que han puesto ahí en Nueva York. Estos recursos son alimentación, energía, agua, salud, transporte, educación, etc. Así que no es el tiempo lo que en realidad están midiendo, amigos. Entiendan lo que está ocurriendo. Esto es un adoctrinamiento en donde se te está diciendo que los recursos de esta tierra se están agotando y que al agotarse los recursos, entonces es como si se acabara el tiempo. Para ellos no hay segunda venida de Jesús ni nada. Para ellos es un planeta que tiene recursos limitados y que en el momento que se acaban esos recursos, pues se acaba el planeta. Es lo que ellos piensan. Entonces, nosotros vamos a ver cómo, desafortunadamente, esta doctrina ha sido insertada en algunos de nuestros gobernantes y ellos van a ir agotando, restringiendo los recursos que reciben las personas de clase media y pobres. Y de la misma manera como ocurría en la película del precio del mañana, los super ricos seguirán teniendo acceso a recursos ilimitados representados en estos bosques santuario que ellos ya han cerrado y delimitado, como la Amazonía y otros muchos bosques que los han declarado patrimonio de la humanidad, de lo cual el Papa Francisco ha sido protagonista de cerrar todos estos bosques que son las arboledas bohemianas, y resulta que ya ni tú ni yo podemos entrar a esas selvas o bosques porque tú eres el individuo y esas selvas ahora le pertenecen al bien común, pero resulta que
un grupillo de millonarios puede llegar a esas selvas en helicópteros y disfrutar de todos sus recursos ilimitadamente. Es decir, que de alguna manera se repite lo mismo que ocurría en esa película del precio del mañana, donde los pobres tenían tiempo de vida muy corto y los ricos tiempo de vida ilimitado. Por esto, amigos, damos gracias de que la segunda venida de Jesús está tan cerca, porque, amigos, lo que está siendo insertado en la mente de las personas es una locura. Y esto va a llevar a cosas horrendas, inclusive al canibalismo, amigos. Recordemos que por esto Jesús dijo que los días serían acortados, o de lo contrario ninguna carne quedaría viva. Imagínense eso nada más. Es decir, las personas se van a comer a sí mismas, hasta el punto de que no va a quedar nadie vivo, si es que Jesús no viene antes. Yo entiendo que por esto algunos cristianos están tan preocupados, pero tenemos que tener mucha fe y tenemos que tener mucha paciencia, porque aunque estos tiempos nunca antes se habían vivido en el mundo, tenemos que confiar en Jesús y en su Padre. Entonces, amigos, en la película El precio del mañana, el protagonista se da cuenta que los poderosos del mundo tenían un sitio donde tenían todo el tiempo de sobra para que todo el mundo pudiera vivir el tiempo que quisiera. Sin embargo, amigos, una élite poderosa se apoderó de ese tiempo y solo se lo proporcionaba al pueblo a cuentagotas, es decir, a las personas solo les daban un poquito, hora por hora, para mantenerlos ocupados trabajando. Y lo peor del caso es que subían los precios de todo precisamente para hacerlos trabajar más. ¿Será que eso mismo es lo que ocurre hoy en este mundo, que tiene recursos naturales ilimitados, que son escondidos del público? Y a las personas se les hace trabajar cada día más por conseguir una casa. Todos los días se encarece más y más cuando hay tanta tierra en este mundo. Es increíble. Esta es la crisis del mundo, amigos. Cuando los noticieros empiecen a decir que nos quedan 7 años en este mundo y que ya no hay recursos y que ahora los recursos deben ser racionados para que ese reloj del tiempo no avance tan rápido. Algunos ya saben lo que es el racionamiento de energía o de agua, amigos. Es algo horrible. Eso ya ha empezado, amigos. Pero la idea es esta, que apenas suceda el desastre climático, el reloj del tiempo que está en Nueva York va a avanzar más rápido. Y la solución para que avance más despacio es entonces limitar los recursos. Menos energía, menos agua, menos alimento, menos transporte. Y de esa forma el reloj puede adicionar algunos días o meses para que el mundo no se acabe tan pronto. Es una locura. Así que básicamente de la noche a la mañana todos estamos viviendo en esta película de Justin Timberlake llamada El precio del mañana. Y aunque no podamos ver en nuestro brazo ese reloj con cuenta regresiva o a los recursos a los que de ahora en adelante vamos a tener derecho, amigos, cuando vemos ese reloj en Nueva York, sabemos que esto se va a volver nuestra triste realidad. No quiere decir entonces que yo estoy diciendo que justo nos van a poner un reloj en el brazo como algunas personas creen que la ciencia tiene esa capacidad. No, amigos, pero esto se puede manejar con una aplicación en donde tú vas a tener una aplicación y tú vas a tener que administrar los recursos, es decir, como un presupuesto que te van a dar. Y solamente vas a poder consumir ese presupuesto de recursos. Es tremendo. Recordemos, amigos, que el año pasado yo les hice un video donde la pequeña oráculo Greta Thunberg decía que ya estábamos destruyendo los recursos del planeta hasta tal punto que se hacía urgente que se hiciera algo o de lo contrario todos íbamos a morir. Y en ese video esta pequeña profetisa del demonio dijo que los seres humanos ya habían excedido el gasto de los recursos del mundo
Y yo les dije, básicamente nosotros ya les estamos debiendo a los poderes del mundo y a la madre tierra, y entonces tenemos que pagarles. Se nos dice que ya nos gastamos nuestro presupuesto del carbono. Tremendo, amigos, o sea que ahora les estamos debiendo. Ahora, además de que le debemos al banco y también al gobierno le debemos impuestos, ahora también le estamos debiendo a la madre tierra. Y seguramente al primer terremoto que suceda, nos van a pasar la cuenta de cobro, amigos, y va a ser en forma del impuesto al carbono. Y fuera de eso, ahora también dicen que el umbral se pasó desde 1987, o sea que nos vienen prestando carbono desde 1987. Y amigos, eso es lo que estamos viendo ocurrir. Prácticamente se nos está diciendo que estamos en deuda con la naturaleza. Es decir, que no es algo en donde, vamos a tratar de consumir menos. No. Ahora se habla que tenemos que devolver lo que hemos ya consumido. ¿Entienden hasta dónde llega esto? Y curiosamente la pandemia logró exactamente lo que yo les había dicho en ese video. Es decir, que prácticamente la pandemia hizo que empezáramos a pagar de vuelta parte de los recursos que ya hemos consumido del planeta durante toda nuestra vida. Y es que, amigos, eso es muy similar a lo que ocurre en la película de Justin Timberlake, donde no solo debes trabajar por tu tiempo de vida, sino que además te financian el tiempo de vida. Es decir, que no solo logras más tiempo de vida por trabajar, sino que también tienes que pagarle intereses al banco por el tiempo de vida que te prestó. Algo que es muy similar a lo que ocurre con el dólar hoy en día. Pero ahora ese concepto es trasladado a la madre tierra y sus recursos, en el sentido de que ahora el agua te la van a prestar, y no solo debes pagar el agua que estás consumiendo, sino que también debes pagar los intereses por el agua que has consumido en el pasado. Es una locura, amigos. Es esta adoración endemoniada a la madre tierra. Y las personas dicen, ¿cuál es el problema de que anden poniéndose sus sombreros de indígenas? El problema es este, amigos. Muchos de nuestros gobernantes adoran a la madre tierra. Ahora, lo que vamos a vivir en este mundo es algo terrible, porque los recursos que nosotros disfrutábamos, el aire, el alimento, la energía y el agua, ahora son recursos que le estamos debiendo al planeta, a la madre tierra, y tenemos que pagárselos de vuelta. De otra forma, la madre tierra se va a vengar y nos va a dar un huracanazo, nos va a mandar un torbellino. No me quiero ni reír, amigos, porque este tema es serio. Pero, ¿qué sucede cuando un terrible huracán, en nombre de profeta de la Biblia, golpee a Estados Unidos y cause muchas muertes y ese reloj de tiempo empiece a correr más aceleradamente? Entonces, ¿se nos exigirá que tenemos que pagarle con intereses a la madre tierra, o de lo contrario no podremos aminorar la velocidad de ese reloj de tiempo? Entonces, lo que se buscaba con esta pandemia en realidad era adoctrinarnos, enseñarnos a pagarle de vuelta a la tierra los recursos que ya le estamos debiendo, según lo profetizó la pequeña oráculo del demonio Greta Thunberg. Fue así como el mundo entero fue obligado a entrar en cuarentena. Los carros dejaron de echar dióxido de carbono a la atmósfera. Las fábricas dejaron de producir. Las personas dejaron de comer y entonces dejaron de digerir la comida y menos gases salieron a la atmósfera. Y aún hasta se nos obligó a usar, y aún se nos obliga a usar tapabocas. Ahora entonces solo podemos respirar un 80% del oxígeno que respirábamos antes. Ahora tenemos que reciclar el 20% de nuestro propio gas carbónico. Y, amigos, cuando tenemos 7,000 millones de personas viviendo en este mundo, pues hicieron la cuenta y dijeron, 7,000 millones por el 20% de oxígeno,
Sí, el planeta se está ahorrando no sé cuántas toneladas de oxígeno, porque es que esta falsa ciencia, amigos, ¿hasta dónde va a llegar? Entonces, literalmente ahora estamos reciclando nuestro propio dióxido de carbono. Y si esto fuera poco, recordemos, es que esto es progresivo, amigos. Cuando vemos que, los carros tienen que dejar de contaminar, expulsan dióxido de carbono. Y resulta que debido a la pandemia, los carros quedaron inmovilizados y menos dióxido de carbono, ¿verdad? Pero después, ¿quiénes siguen en la lista? Los otros seres que echan dióxido de carbono a la atmósfera son los seres humanos. 7,000 millones de seres humanos exhalando dióxido de carbono las 24 horas al día. Son peores que los carros. Amigos, el que se ideó esta doctrina del cambio climático es el mismo demonio. Amigos, así que si nosotros medimos el tiempo que nos queda en base a catástrofes climáticas, porque según ellos esa es la prueba del cambio climático, ¿verdad? Entre más huracanes, el reloj del tiempo en Nueva York va a empezar a andar más rápido. Luego entonces la solución será primero prohibir los vehículos porque están arrojando mucho dióxido de carbono. Pero plop, luego vienen 10 huracanes más fuertes. Y resulta que pero ya no hay vehículos en las calles exhalando dióxido de carbono. No, espérate un momento, pero hay 7,000 millones de personas exhalando dióxido de carbono. Entonces, la única solución será despoblación de la humanidad. Amigos, ¿será esta la única forma de que el reloj del tiempo ande más despacio y todos podamos vivir un poco más de tiempo? Falta aún por probar que esta agenda del cambio climático es una de las doctrinas más satánicas que jamás hayan existido. La doctrina del cambio climático, amigos, es en sí una agenda de despoblación mundial. Y no lo estamos viendo ya. Como vemos, amigos, se nos obliga a usar una máscara, obligándonos a que tengamos que reciclar nuestro propio dióxido de carbono. Y recuerden que les expliqué que el símbolo del reciclaje es un símbolo demoníaco que nos representa al Ouroboros, una serpiente que se come a sí misma. Canibalismo, amigos. También tenemos el ocultismo del ave fénix, la cual ella misma se recicla. De su cuerpo muerto sale una ave. La ave fénix resurge de las cenizas. Se recicló a sí misma. Ahora alguien dirá, Ecusatón, entonces reciclar es satánico. Amigos, reciclar no es violar la ley de Dios. El pecado es la violación de la ley de Dios. El pecado es lo que es satánico. Pero en un mundo que trata de salvarse a sí mismo por sus propios medios, desconociendo a su Salvador, a su intercesor, ¿cuál va a ser el destino final de ese mundo? Será la autodestrucción, porque la única forma de salvarnos es a través de Jesús. Puede que sí vengan cientos, decenas de huracanes, pero Jesús nos va a salvar, nos va a proteger. No temamos. Pero el mundo, por supuesto, caerá presa del pánico, amigos. Y si ya vimos lo que causó el pánico en la pandemia, espérense a que empiecen estos desastres con mayor fuerza. Y ya pusieron ese reloj ahí, amigos. Entonces, la mayoría de la gente no puede discernir el verdadero significado de ese reloj. Amigos, pero ese reloj también está en tu brazo, aunque no estoy diciendo que literalmente esté en tu brazo. Te digo que pronto se manifestará de alguna forma en tu vida, simbólicamente, en donde se te limitará los recursos a los que hoy tienes acceso. No podrás tomar la misma cantidad de agua, usar la misma cantidad de energía, etcétera, etcétera. Amigos, de esto ya hemos venido hablando. Se nos exige que tenemos que devolverle al planeta lo que hemos consumido. Por eso es que ahora tenemos que reciclar hasta nuestro propio aliento. Amigos, y por eso es que durante la pandemia escuchaste a gobernantes llegar hasta el punto de decir que hasta en tu propia casa tenías que usar máscara. Algunos dijeron que hasta cuando durmieras tenías que usar máscara.
Y es que, amigos, el propósito no es reducir ningún virus, el propósito es disminuir las exhalaciones de dióxido de carbono a la atmósfera para tratar de restaurar a la madre tierra. Y es que, amigos, cuando las personas empiezan a adorar a estos falsos dioses, la progresión de errores es increíble. Y por esto hemos llegado a ver que hasta se dice que los cuerpos muertos de las personas están siendo usados para reciclaje. Y aún hemos visto que hasta no se permite ya que se entierren a las personas, sino que tienen que ser cremadas. Entonces, mientras miles de millones de hectáreas de tierra han sido declaradas bosques santuario, patrimonios, si tú quieres entrar tienes que comprar un tiquete para tu estadía y es solo por un día. Si el guardabosques te agarra, tiene derecho a dispararte. Estamos en la gran Sodoma y Gomorra, amigos, cuando Jesús rescató a Lot y a su esposa con sus 2 hijas, pero la esposa de Lot miró atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Y a muchos les parece demasiado drástico que solo porque la esposa de Lot miró atrás, ya nada más por eso quedó convertida en una estatua de sal. Y aún hasta hoy está ahí en el valle de Sodoma. Pero ¿qué pasa entonces cuando a ti se te rescata de semejante mundo perdido y distópico como lo era Sodoma y Gomorra, en donde lo bueno era malo y lo malo era bueno, y aún tú, en tu corazón, añoras ese mundo de placer? Y fue lo que le pasó a la mujer de Lot. Al mirar hacia Sodoma, dio prueba de que ella añoraba la vida en Sodoma, que la deseaba. Haciendo eso, dio prueba que ella era parte de Sodoma. Amigos, ¿será que nosotros seguimos añorando la vida en este mundo, amigos, cuando este mundo está perdido? Nosotros debemos saber qué es lo que le viene a este mundo, a la gran Sodoma global, amigos, que esconde los recursos y al mismo tiempo los destruye. Porque, amigos, esto no es en sí la culpa de una élite o de un grupo de personas o de nuestros gobernantes. La culpa es del pecado. Y fue precisamente el pecado lo que causó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Leamos en Levítico capítulo 18, versículo 25 al 29. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora en vosotros, porque por esas abominaciones es que ellos fueron expulsados, no sea que también la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a esas naciones. Amigos, más claro no puede ser. Lo que hace que esta tierra esté así no es el dióxido de carbono, es el pecado, las abominaciones que se hacen en esta tierra, violar la ley de Dios. Sin embargo, amigos, entendamos hacia dónde va a llegar esto, porque la encíclica Laudato Si del Papa Francisco declara que la única solución a este problema del cambio climático es el reposo en domingo. Y amigos, les aseguro que cuando las personas empiecen a ver su calidad de vida diezmada totalmente, los alimentos, la energía, el agua, el transporte, etcétera, restringidos, las personas van desesperadamente a tomar la solución que les ofrece el Papa Francisco, que es el reposo dominguero, lo que es finalmente la violación de la ley de Dios, y es precisamente lo que causa que la tierra vomita a sus habitantes. Precisamente es eso. Entonces, amigos, ¿qué es lo que le viene a este mundo? Cuando finalmente vemos que el Papa Francisco declaró el 11º mandamiento como ecocidio, en donde si tú haces algo en contra del medio ambiente, recibirás inclusive la pena de muerte. ¿Y qué pasa cuando el no reposar en domingo sea declarado como un delito en contra del medio ambiente, amigos? Entendamos hasta dónde van a llegar estas cosas. Recordemos, amigos, que en la Iglesia Católica está la pena de muerte en su catequesis. Y recordemos que los fariseos declararon que según la ley de Dios Jesús debía morir, pero ellos incitaron al Estado para que aplicara la pena de muerte.
Y es lo mismo que hace la Iglesia Católica cuando incita al Estado para que declare pena de muerte. Y es lo que veremos cuando se instaure la unión de Iglesia y Estado, amigos. Entonces, amigos, lo que estamos viendo en el mundo es increíble. Recordemos que esto se los profeticé en un video que hablé sobre el grupo Avicii, en donde una mujer andaba en caballo por las calles vacías de Nueva York, amigos, y esto nos mostró que íbamos a llegar a un tiempo en donde ningún carro podía circular en las ciudades. Es tremendo, es lo que viene al mundo, amigos, así que es hora de arrepentirse, es hora de guardar la ley, porque ya no estamos ante una larga espera. Amigos, les recuerdo colaborar con el canal, les recuerdo que el diezmo es parte de la ley. Hasta pronto, amigos.